¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien por el día de hoy. En esta ocasión, para recordar el día en que comenzó la Revolución Mexicana, les mostraré mi iceberg sobre este acontecimiento. Pero antes quisiera aclarar que este tema es bastante complejo y hay demasiados temas que pueden surgir al respecto, por lo que los invito a que lean las fuentes que dejaré en la descripción y en los comentarios. De igual forma, les recomiendo ver las biografías de la sección de personajes históricos, para que puedan comprender de mejor manera este video. De igual forma, si tienen alguna duda, sugerencia o cuestión que consideren que se debería abordar, lo podría considerar para un próximo video de preguntas y respuestas sobre este tema. Ahora sí, comencemos. Este iceberg comenzará con el origen del lema que empleó Francisco I. Madero para enfrentar a Porfirio Díaz: sufragio efectivo, no reelección, cuyo origen se divide en los planes que Porfirio Díaz creó en su camino a la presidencia, el de la Noria de 1871 y el de Tuxtepec de 1876, donde defiende la democracia, la libertad electoral, el poder de los ciudadanos al momento de una elección y ataca la reelección de presidentes de la República y gobernadores estatales. Por ello, Francisco I. Madero empleó esta frase para dejar en evidencia la ironía y contradicción de los preceptos por los que Díaz alguna vez enfrentó. Para este aspecto, hay que decir que los planes y tratados más importantes que se realizaron durante esta lucha fueron 8, comenzando por el Plan de San Luis que redactó Francisco I. Madero en los Estados Unidos el 5 de octubre de 1910, con el cual planea un movimiento armado para el día 20 de noviembre de 1910 desatada por la reelección de Díaz. Posteriormente vendrían los tratados de Ciudad Juárez, que tuvieron lugar en Chihuahua el 21 de mayo de 1911 y consumarían la renuncia de Díaz al poder, y su posterior exilio del país. Durante el mandato de Madero como presidente de la República surgieron dos planes: el de Ayala, redactado por Emiliano Zapata el 28 de noviembre de 1911, donde se pide la restitución de las tierras quitadas a campesinos, así como derrocar a Madero por su ineficiencia como presidente. Por otra parte, tenemos el Plan de la Empacadora realizado por Pascual Orozco, quien exige reformas laborales y agrarias, así como cambios políticos y económicos en la presidencia. Dicho plan surge el 25 de marzo de 1912. Cuando Victoriano Huerta ingresa a la presidencia en 1913, Venustiano Carranza hace el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de ese año para desconocer su autoridad, así como establecer una presidencia interina que convoque a elecciones presidenciales una vez restaurada la paz y los poderes legislativo y judicial. Posteriormente se firmarían dos actas mejor conocidas como los Tratados de Teoloyucan, con los cuales los constitucionalistas entrarían victoriosos, así como la retirada desarmada de las fuerzas militares de la Ciudad de México y lugares donde imperaran fuerzas federales afines a Huerta o huertistas. Para 1920 surgiría el Plan de Agua Prieta, con el cual Álvaro Obregón desconocería a quien fue su aliado, Venustiano Carranza, y pediría que se respetara la Constitución de 1917 y convocara elecciones para elegir al siguiente presidente de México. Por último, tenemos los Tratados de Bucareli, los cuales se analizarán más adelante. Este punto ha sido muy mencionado en redes sociales cuando de este evento se trata, pues muchos han teorizado que la Revolución Mexicana fue una lucha de intereses personales o visionarios. Pero lo que no podemos negar de este suceso histórico es que reconfiguró la política y a la sociedad mexicana del siglo XX, además de que su influencia perdura hasta nuestros días por medio de los partidos políticos que fueron producto de la institucionalización y unificación de las facciones revolucionarias. Aunque también no podemos dejar de lado que la situación de los campesinos y obreros fue muy complicada de solucionar y su mayor avance pudo darse con el cardenismo, es decir, durante el mandato presidencial de Lázaro Cárdenas. Por otro lado, los intereses de las naciones extranjeras, sobre todo del imperialismo de Estados Unidos, fueron otro factor que perjudicó económicamente a México, pues se intentaron aprovechar de sus recursos naturales, siendo uno de ellos el petróleo. Para el caso del ámbito político, podemos deducir que ocurrió un sincretismo del gobierno viejo y el gobierno nuevo, solo que este nuevo modelo sería menos aristócrata que el anterior e intentaría no cometer los mismos errores que el viejo régimen.
Por lo que, en resumidas cuentas, podemos decir que la Revolución Mexicana desató un panorama que cambió la perspectiva del país y trajo diversas complicaciones para llegar a un fin, el cual costó trabajo consolidarse incluso hoy en día. Otro de los factores que desataría la Revolución Mexicana fue la entrevista entre Porfirio Díaz y James Creelman de marzo de 1910. Sus declaraciones se imprimieron en la revista The Person's Magazine de Nueva York. Lo sorpresivo aquí fue que Díaz mencionó que abandonaría el poder de manera pacífica, cosa que estuvo a punto de hacer veces anteriores. Además, mencionó que el pueblo de México ya estaba preparado para una democracia ya que según él, México ya era un pueblo unido y no dividido. No obstante, aunque pareciera que sus palabras se concretarían, esto terminó siendo lo contrario, pues en las elecciones de este año fue electo presidente de nueva cuenta, lo que provocó el descontento y arresto de Madero, el candidato a la presidencia por el partido antirreeleccionista. Otra de las características de este acontecimiento fue la lucha entre facciones, las cuales tuvieron mayor auge después de la Convención de Aguascalientes, la cual tenía la finalidad de llegar a un acuerdo de restaurar el país después de la renuncia y exilio de Victoriano Huerta. Por un lado estuvieron los constitucionalistas, un grupo aliado con Carranza y Obregón que buscaba pacificar el país dejando la rebeldía, y por otra parte estuvieron los villistas, encaminados por Francisco Villa, y sus aliados, los zapatistas, encabezados por Emiliano Zapata, quienes buscaban un gobierno de carácter civil que de carácter militar o con acontecimientos en las luchas armadas acaecidas, lo cual derivó en un gran desacuerdo que se resolvería con las armas, donde vencerían los constitucionalistas por su capacidad y armamento militar. Otro de los emblemas más reconocidos de la Revolución Mexicana son los corridos, las cuales son composiciones musicales y hasta literarias que narran la historia, en este caso, de quienes arriesgaron sus vidas en este movimiento armado, como fue el caso de Adela Velarde Pérez, conocida por la canción conocida como La Adelita, o con el corrido en honor al compañero de Villa, Felipe Ángeles. De igual forma, estas canciones también recuerdan las batallas como la toma de Zacatecas, la cual fue liderada por Villa en 1914, donde venció a cerca de 12,000 soldados con el apoyo de sus dorados. Del mismo modo se hace alusión a objetos como la carabina 30-30 Winchester modelo 1894, la cual fue una de las armas más recurrentes de esta lucha, pero en general, este tipo de música tiene la intención de mostrar y preservar una situación histórica social vivida antes, durante y después de este movimiento, que puede transmitir ideas, sentimientos o criterios por medio de sus letras. Volviendo con Francisco I. Madero, es momento de mencionar el suceso que lo haría abandonar el gobierno y daría paso a su posterior muerte. Como se notó anteriormente, las deficiencias del gobierno de Madero provocó que muchas personas se alzaran en su contra, lo que hizo que los movimientos que lo atentaran fueran disipados por caudillos y gobernadores, siendo uno de ellos Victoriano Huerta. No obstante, el 9 de febrero de 1913 daría comienzo la emancipación conocida como la Decena Trágica, la cual fue desarrollada no solamente por Huerta, sino también con el apoyo del embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, y el militar Félix Díaz, los cuales conformarían el Pacto de la Ciudadela que tendría por objetivo destituir a Madero. Otros militares que se aunaron a la causa fueron Bernardo Reyes y Manuel Mondragón, quienes eran rehenes y posteriormente fueron puestos en libertad, e incluso, se teoriza que Wilson pidió apoyo al ministro alemán de aquel entonces, es decir, a Paul von Ince. Este suceso duró de los días 9 a 19 de febrero bajo un panorama armado que dejó un sinfín de muertos y heridos, siendo uno de ellos el general Lauro Villar, lo que provocó que Madero necesitara de un general para ser respaldado, y en eso, Huerta fue su opción a pesar de la desconfianza que le tenía. Sin embargo, el día 18 de ese mes Wilson congregó a Huerta y Félix Díaz a la Embajada de Estados Unidos en México para proponerle a Huerta su plan, que asumiera la presidencia con la renuncia de Madero y de José María Pino Suárez a la vicepresidencia, todo bajo la excusa de ser acogidos en el extranjero con un salvoconducto, pero esta petición no les fue concedida ya que ambas personas fueron arrestadas en la penitenciaría de Lecumberri, y el día 22 serían asesinados a las espaldas de dicho lugar. Otra anécdota que se puede mencionar al respecto es que el mismo Ince le advirtió a Madero que su vida peligraba 2 días antes de la tragedia.
Este aspecto trataré de hacerlo breve pues este acontecimiento ha sido uno de los más difíciles y complicados de historizar y dividir en cuanto a sus fases de desarrollo, pero para este video tomaremos en cuenta los sucesos acaecidos entre 1910 con la iniciación del movimiento hasta 1928 con la muerte de Álvaro Obregón, ya que después llegaría el maximato que sentaría las bases de una nueva forma de presidencialismo. Aunque ustedes también pueden evaluar la periodización de 1910 a 1917, pues otros historiadores han determinado que esta lucha culminó con la presentación de la Constitución de ese año. No obstante, ha habido otros historiadores que han mencionado que la Revolución Mexicana culminó hasta 1940 con el fin del sexenio de Lázaro Cárdenas, el cual abrió paso a una generación marcada por este acontecimiento. Por lo mismo es que sus etapas de gestación son variadas, pero para este video tomaremos de base 4 momentos: la etapa precursora que comenzó a inicios del siglo XX, y que culminó el 20 de noviembre de 1910 con el levantamiento de Madero que lo llevaría a su pronto mandato, eso hasta 1913 tras su renuncia y con la llegada de Huerta al poder, lo que desataría un nuevo horizonte en la revolución que consolidaría esta lucha hasta 1917 con la llegada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esto vendría un periodo que marcaría a la política bajo sus preceptos, cuya transparencia tuvo mayor esplendor con las reformas cardenistas. Pero nosotros nos detendremos hasta 1928 ya que Obregón intentó ser presidente de nueva cuenta, lo cual abrió otra forma de ver y conocer la historia de este movimiento por medio del revisionismo y su institucionalización. Continuamos con otro antecedente que ocurrió 2 días antes del comienzo formal de la revolución. Este fue el asalto a la casa de los hermanos Cerdán en Puebla, que comenzó el 18 de noviembre y finalizó en la madrugada del día siguiente, donde murieron 14 hombres de 20, incluyendo a los hermanos Aquiles y Máximo Cerdán. No obstante, las hermanas Carmen y Natalia salieron ilesas de este conflicto e incluso fue Carmen Cerdán quien activó el primer balazo de la lucha. La razón por la que el mayor antecedente a la fecha anticipada ocurrió en Puebla fue porque un policía de nombre Miguel Cabrera iba a inspeccionar la casa y arrestar a Aquiles Cerdán ya que se le presentaron denuncias. Si quieren saber un poco más al respecto, los invito a ver este video. Y para pasar al siguiente nivel hay que mencionar algunas cosas sobre la Constitución promulgada por Carranza el 5 de febrero de 1917, la cual restauró y mejoró la Constitución de 1857, procuró dar soluciones a las situaciones agrarias y obreras por las que los villistas y zapatistas lucharon férreamente. Las personas encargadas de hacer esta reconfiguración fueron diputados o allegados a Carranza, entre ellos tenemos a Félix Fulgencio Pallavicini, José Natividad Macías, quien fue uno de los interesados en apoyar esta propuesta, así como también destacó con frecuencia la ayuda de los diputados Manuel Amaya y Jersey Nugarte. Sin embargo, y aunque este dato parezca sorprendente, el artículo 3 de esta Constitución, el cual está relacionado con la educación laica y gratuita, fue uno de los artículos aprobados sin revelarse los resultados de su votación, que fueron de 99 votos a favor y 56 en contra, mientras que los artículos 27 y 123 se votaron por unanimidad. Sin duda, para que este documento cobrara relevancia, tanto Carranza como sus colegas involucrados en este asunto tuvieron que realizar los artículos minuciosamente para que no estallaran más movimientos que la atentaran y mantuvieran un nuevo orden el cual impera hasta nuestros días. Este apartado será algo amplio pues es interesante ver cómo fue cambiando la manera de contar la historia de este movimiento. Primeramente, el intelectual que escribió sobre la Revolución Mexicana fue Luis Cabrera, quien en junio de 1911 presentó su ensayo titulado La Revolución es la Revolución, donde considera que este movimiento generó destrucción y una reconstrucción en la política, así como definir los motivos que la convirtieron en una revolución. Posteriormente, y tras los acontecimientos desatados hasta la década de 1920, llegaría un replanteamiento a la percepción de esta lucha donde José Vasconcelos la consideró de índole nacionalista, heroico y popular que legitimaría un nuevo orden político. No sería hasta 1928 que el presidente Plutarco Elías Calles cambiaría la definición de la revolución, convirtiéndola en un culto digno de ser recordado, y como muestra de ello, en su mandato se comenzaría a construir el monumento a la revolución,
pero siguiendo con la legitimación de ese nuevo orden por medio de los acontecimientos prolongados en la década de 1910. Para la década de 1940 se consideró a la revolución como un hecho histórico o bien que ya estaba en crisis, o al menos eso fue lo que plantearon los intelectuales Daniel Cosío Villegas y Jesús Silva Herzog, quienes además cuestionaron la manera en que sus hechos eran utilizados para alzar un rango político. Pero otra de las problemáticas de la influencia de la revolución surgió en la década de 1960 cuando el norteamericano Stanley Ross se preguntó en una obra si este movimiento ya había muerto, a lo que el historiador y ensayista mexicano Lorenzo Meyer respondió que sí con su obra, La Segunda Muerte de la Revolución Mexicana. Sin embargo, y lo que podemos deducir es que estas dudas han creado nuevas maneras de estudiar la Revolución Mexicana y desde luego, de legitimar alguna facción o autoridad política, en este caso, la constitucional y posteriormente la sonorense. Eso sin contar que la forma de narrar los acontecimientos casi siempre se muestra con una exaltación que despiertan un ímpetu entre las personas interesadas en conocer este suceso histórico. Este problema, como lo dije antes, fue uno de los más complicados de resolver pues su complejidad se puede registrar desde que las tierras se desamortizaron y se entregaron al Estado, pero las que agravaron esta situación fueron las leyes del 3 de mayo de 1878 y la del 15 de diciembre de 1883. Las cuales permitieron que los extranjeros se adueñaran de las tierras y despojaran a sus antiguos propietarios y campesinos, o bien tuvieran que laborar de otra forma sus tierras para prevalecer allí. Tras la disolución del Porfiriato se esperaba que esta problemática fuera solucionada, pero no fue así, ya que para el 28 de noviembre de 1911 se presenta el Plan de Ayala por Emiliano Zapata, quien solicita que las tierras y sus recursos despojados sean bienes inmuebles, así como un juicio para quienes hicieron posesión de estos bienes, y en caso de oponerse a este documento, su patrimonio sería puesto en beneficio de la nación. Sin embargo, y a pesar de que tanto zapatistas como villistas lucharon constantemente por la atención a esta situación, su primer intento de apoyo se dio en 1917 con la Constitución, donde el artículo 27 hacía mención de una reforma agraria que prohibió los latifundios, permitió las tierras ejidales y el empleo de las tierras para el trabajo, pero su mayor avance se vio reflejado entre los años de 1920 a 1940 con el ajuste del área ejidal, que pasó del 13.4 al 47% de su uso, así como también se entregaron porciones de este recurso a más de 1 millón de familias, aunque muchas de estas hectáreas no eran fértiles. Siguiendo con la historiografía de la Revolución Mexicana, otro de los medios que mostró su versión de los hechos fue el periodismo, el cual atacó al régimen de Díaz desde las décadas de 1880 hasta 1910, los cuales dejaban en evidencia desde las revueltas militaristas generadas por el presidente, hasta las condiciones terribles de vida de los trabajadores por intensas jornadas de trabajo. Por este tipo de situaciones fue que varios de sus fundadores y colaboradores se refugiaron en Estados Unidos para seguir realizando sus publicaciones sin temor a las represalias, aunque también existieron periódicos independientes o alternativos que hacían mayor énfasis en las condiciones sociales del campo y el despojo de las tierras de sus dueños originales. Podríamos intuir que el activismo político comenzó a cobrar relevancia en el periodismo por la década de 1900, gracias a que surgieron periódicos como Regeneración, elaborado por los hermanos Flores Magón en 1902, y El Antirreeleccionista, comandado por el antes mencionado Pallavicini. De igual forma, cabe decir que antes y durante los primeros años de haberse desatado la revolución, surgió la prensa que cuestionó duramente a Madero, conformada por algunos magonistas y exaliados a este personaje, y como era de esperarse, algunos porfiristas se unieron a la causa y en algunos casos, ridiculizaron su figura por medio de sátiras y caricaturas que lo dejaban mal parado. Ante esto resurgió el periódico Regeneración con Jesús Flores Magón. Llegó también La Voz de Juárez de la mano de Paulino Martínez, El Mañana de Jesús Rábago, entre otros más. Por otra parte, y con la lucha entre facciones, el periodismo se fragmentó y para el caso de los carrancistas o los simpatizantes a Venustiano Carranza, entre los años de 1915 a 1916 elaboran una prensa dirigida al público en general, sobre todo a los trabajadores, cosa que no se hizo durante el Porfiriato, donde algunos de sus periódicos que podemos mencionar fueron
El Liberal, El Demócrata, La República, El Progreso, La Voz de Sonora, El Paso del Norte, entre otros medios impresos más que fungieron tanto en la capital como en el norte de México. En cambio, los obregonistas o simpatizantes a Álvaro Obregón dirigieron una prensa similar a la carrancista, solo que más enfocada a la sociedad y sus prioridades. Sin embargo, tal parece que para el caso del villismo y zapatismo, estas facciones fueron duramente criticadas y satanizadas por los periódicos y revistas capitalinos, pero este caso lo veremos con profundidad más adelante. Volviendo con el asunto bélico, remontémonos al 21 de abril de 1914, cuando un grupo armado estadounidense arribó en el puerto de este estado luego de que Woodrow Wilson entró al poder un mes atrás. Quien no reconoció a Victoriano Huerta como presidente y por ello, las tropas realizaron esta invasión la cual no fue bien recibida por Venustiano Carranza. No obstante, cabe decir que días atrás se intentó una movida similar en Tampico, Tamaulipas, donde los soldados a la orden de Huerta sublevaron este intento de invasión por este punto, y por ello fue que Wilson se dirigió al Congreso norteamericano para pedir la autorización de atacar a Huerta para que abandonara su cargo, así que en Veracruz un grupo militar de alumnos de la Escuela Naval, con el apoyo de algunas fuerzas federales y con la disponibilidad de pedir ayuda a algunas naciones europeas, lograron vencer a los norteamericanos. Entre los personajes que aquí triunfaron tenemos al comodoro Manuel Azueta, su hijo José Azueta que era teniente de artillería, los gendarmes Aurelio Montfort, Manuel Contreras y Albino Cetrillo, los oficiales Jorge Alacio Pérez y Benjamín Gutiérrez, así como los soldados Andrés Montes Cruz y Cristóbal Martínez, entre otros más que sacrificaron sus vidas en este atroz ataque. Para este caso es importante remontarse a la época del cardenismo, es decir, entre los años de 1934 a 1940, ya que en este periodo presidencial se buscaba adquirir una paz y unidad nacional que estaba haciendo falta, y por ello fue que llegaron las instituciones que contaran la historia de los sucesos, ya que, si la población en general conocía una versión violenta de la búsqueda de la libertad podría desatar mayores problemas a futuro, o al menos eso se creyó en ese entonces. Por eso fue que dichas instituciones tendrían un carácter intelectual y cultural que ayudaran a la sociedad a conocer su historia de otra manera, y con ello llegaron el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939, el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México en 1941, y se integraría el Instituto de Historia que apoyaría las investigaciones históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que, en conclusión, este hecho más que generar conflictos fue una de las tantas alternativas que se propusieron para poner fin a un caos generado en los primeros 30 años del siglo XX en México. Ahora pasemos con la reunión llevada a cabo en Aguascalientes el 10 de octubre de 1914, pero primero hay que destacar que este evento fue un conjunto de sesiones que se realizaron primeramente en la capital de México, donde Carranza agradeció de que le confiaran el poder ejecutivo de la Unión y el mando del ejército constitucionalista, así como minorizar los méritos de los villistas catalogándolos como descarriados al mando de un bandido y de políticos ambiciosos. Con esto, en Aguascalientes, pese a la inconformidad de varios carrancistas junto a la de su líder, en este evento se designó como presidente a Eulalio Gutiérrez, quien tendría un mandato de 20 días que después sucedería a Roque González. Y como era de esperarse, la solución de pacificar al país no se pudo concretar. Un dato curioso es que mientras se firmaba una bandera de México, fue Antonio Díaz Soto y Gama quien intuyó y advirtió que la firma de dicho objeto era una trampa de los constitucionalistas para aprobar la legitimación del poder para Carranza, pues este objeto era del general Eduardo Iturbide y no solo eso, sino que los objetivos de Villa y Zapata era que ningún caudillo o persona con antecedentes en la lucha se postulara como candidato a la presidencia, así que este conflicto político ideológico continuaría un ciclo más de batallas y muertos entre 1914 y 1916. Uno de los sucesos que se tejió con el movimiento armado fue el bandolerismo, el cual aprovechó la situación del momento para crecer ya que este fenómeno social tenía un serio antecedente durante el porfiriato.
Sus operaciones eran frecuentes en poblaciones semidesarrolladas o donde las autoridades fueran ausentes o poco efectivas. Por otra parte, se puede entender que este tipo de acciones podían llegar a ser una forma de lucha política debido a que se involucran en asuntos del Estado por medio de actos ilícitos que perjudicaban la tranquilidad de un sector social. Y si bien en este panorama podemos considerar que surgieron un sinfín de crímenes, el bandidaje en la Revolución Mexicana involucraba el secuestro y asalto de personas, robo de bancos o establecimientos, e incluso, algunos creaban alboroto con fines de legitimar a alguna figura política. Estas tan solo fueron algunas de las actividades que los bandidos hicieron durante la Revolución, e incluso, uno de ellos llegó a ser una figura importante en su historia y ese fue Francisco Villa. Estos términos son algunos de los que se crearon a través de la historia de este movimiento, pero pasemos por partes. El término maicear es un sinónimo de sobornar a alguien y aunque su aparición data de la época porfiriana, su utilidad en la revolución hizo énfasis en el apoyo a alguien a cambio de un bien, lo que conoceríamos coloquialmente como venderse al mejor postor a cambio de dinero. Y para el concepto de carrancear, su sinónimo es la acción de robar, pues este era uno de los delitos a los que se les acusaba a Carranza y sus aliados. Si conocen más términos similares pueden comentarlos. Volvemos al aspecto de los corridos, y como lo dije antes, uno de los más populares es el de la Adelita, el cual muestra la historia de Adela Velarde Pérez, quien era originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y se alistó para participar en la Cruz Blanca Constitucionalista, que fue creada por Leonor Villegas de Magnón, quien fue la posible encargada de postular el imaginario bélico, amoroso, valiente y melancólico de la futura Adelita, pues esto pudo ser producto de la labor de las enfermeras que atendieron o vieron morir a los heridos en combate. En este caso, el sargento que idolatraba a la Adelita fue un soldado a la orden de Villa de nombre Antonio del Río Armenta, quien en un encuentro con Adela a ella le pidió que en algún momento se casaran ya que era lo que más quería. Pero esta petición no se pudo cumplir ya que Antonio murió acribillado en algún momento de la batalla de Torreón, Coahuila, posiblemente a finales de marzo o principios de abril de 1914. Sin embargo, hay otra versión de este corrido cuya historia se centró en el romance entre un joven capitán de la facción constitucionalista de nombre Elías Cortázar y una mujer originaria de Tampico, Tamaulipas, llamada Adela Elías. La similitud aquí es que el varón termina muriendo en combate, pero una de sus diferencias es que Adela Elías desdeñaba al capitán Cortázar, quien le hizo la canción y la entonaba mientras ocurrían los ataques villistas en Tampico. Y con esto, es importante decir que la historia detrás de este corrido cuenta con diversos orígenes, pero que demuestran la influencia y presencia de las mujeres en este acontecimiento que generó un sinfín de muertes y heridos. Y así es como acaba este video. La verdad me hubiera gustado abarcarlo completamente, pero tengo unos pendientes de la universidad que tengo que hacer. Pero no se preocupen que haré todo lo posible porque los demás niveles estén disponibles, ya que este formato trataré de hacerlo lo menos pesado posible. Y de nueva cuenta, si hay algunas cosas que no quedaron claras, los invito a ver las videobiografías que he hecho sobre algunos personajes que se repiten constantemente en este video. Se los dejaré en la descripción en una lista de reproducción, o bien pueden dejarlas en los comentarios y trataré de responderles. Ahora sí, espero que les haya gustado este video y si fue así, nada me haría más feliz que me regales un like, dejes un buen comentario y que te suscribas a mi canal para conocer los demás sucesos que giran en torno a este acontecimiento, pues aún falta mucho por ver. También los invito a seguirme en Instagram para que estén al pendiente de las novedades y publicaciones que haga, y sin nada más que agregar, nos vemos pronto, cuídense mucho y les mando un saludo hasta donde me estén sintonizando.